La declaración de la independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv. La histórica declaración fue leída por David Ben Gurión. Pero la proclamación del Estado de Israel provoca la ira del mundo árabe al ocupar la Palestina histórica y la intervención en la zona de los ejércitos de Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania. Como consecuencia, Israel extiende las fronteras trazadas por la ONU y más de 600.000 palestinos son forzados al éxodo. Una década después, la Guerra de los 6 días concluye con la ocupación israelí de la península del Sinaí, del resto del territorio palestino y de los Altos del Golán. Años más tarde, mientras los judíos celebraban una de sus principales fiestas religiosas, el Día del Perdón, Egipto y Siria lanzan un ataque por sorpresa. Las tropas egipcias cruzan el canal de Suez y la ofensiva siria permite la recuperación de parte del Golán. En 1978, Estados Unidos, Israel y Egipto firman en Washington los acuerdos de Camp David, que no resuelven la cuestión palestina, pero acaban con 30 años de hostilidades entre Israel y Egipto. 6 meses más tarde, ambos países firman un tratado de paz bilateral. Israel se retira de la península del Sinaí, pero en 1981 inicia la invasión del Líbano, que aloja a la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat reconoce el derecho a existir del Estado de Israel, pero exige la retirada de los israelíes de todos los territorios ocupados. En 1987 comienza la primera intifada. La población de los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén se levanta sirviéndose de piedras contra el ejército israelí. Con los acuerdos de Oslo en 1993, por primera vez los israelíes reconocieron a la OLP como la entidad encargada de representar al pueblo palestino. Sin embargo, la desconfianza entre las dos partes seguía siendo alta. En 1995, el primer ministro israelí Rabin fue asesinado por un fanático religioso judío. Otro intento de relanzar las negociaciones fue en el año 2000, siempre bajo la mediación de Bill Clinton, entre el nuevo primer ministro de Israel, Ehud Barak, y Yasser Arafat, pero sin éxito. Con el argumento de impedir la entrada de terroristas suicidas en su territorio, Israel comienza a construir en 2002 un gran muro de separación. Para los palestinos es solo una excusa para levantar una nueva frontera, una barrera de unos 800 kilómetros que se extiende por Cisjordania y rodea Jerusalén. Pese a que la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia lo han declarado ilegal, su construcción avanza y más del 80% de su trazado discurre por tierra palestina. En 2005, Israel controla totalmente el acceso a la Franja de Gaza. Apenas unos meses después, el Líbano e Israel se enfrentan en un intenso fuego cruzado que causa 4 muertos. Sería el incidente más grave desde la guerra de 1982 entre los israelíes y Hezbolá. El año pasado, Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, una decisión histórica con la que el presidente estadounidense ha puesto fin a décadas de cautelosa diplomacia de Washington en Oriente Medio y ha convertido a Estados Unidos en el único mediador de las negociaciones en reconocer dicho estatus.